año vamos a ver el desarrollo de la autoridad en los primeros ciclos de la Iglesia, la época de los padres apostólicos. Hemos visto en la última clase sobre la didache y hemos llegado a Ignacio, algunos elementos que hemos visto en Ignacio de Antioquía. Aquí vamos a comenzar de nuevo con la didache, resumiendo lo anterior, y de allá pasar poco a poco, viendo que hay una variedad de formas de ejercer la autoridad. No es uniformidad en las iglesias de los padres apostólicos, ¿no? Sino hay una variedad de expresiones según las necesidades de la comunidad local y los costumbres. Y que este va cambiándose poco a poco hacia un modelo de un solo obispo que ya es la autoridad principal en las comunidades. Pero es un desarrollo que va poco a poco, como vamos a ver hoy día. En la anterior clase hemos visto varios elementos de la didache, como un puente entre la época apostólica y la centralización de la autoridad en un solo obispo que vemos en Ignacio. Y hemos visto allá que en la época de didache, más o menos el año 100, los profetas dirigen la Eucaristía en la comunidad. Pero a veces comunidades no tienen profetas. En este caso, episcopoi o diaconoi, obispo, diácono, sustituye el profeta para dirigir la Eucaristía en la comunidad. Entonces vemos que existen obispos y diáconos, pero no ejercen la autoridad como va a ser cuando estamos en la época de Ignacio. Prácticamente al mismo tiempo de la didache, tenemos la primera carta de Clemente a los Corintios. Clemente, quien San Ireneo llama el tercero después de los apóstoles, era el obispo de Roma, y por lo cual considerado en el linaje de los papas. Sin embargo, cuando Clemente escribe a los Corintios, tanto Corinto como en Roma no hubo una sola persona dirigiendo la comunidad. Clemente era uno de los grandes maestros en Roma y por eso considerado el líder de la comunidad. Sin embargo, sabemos que en Roma todavía no hay una sola autoridad como entendemos hoy. El gobierno de la Iglesia de Roma era más de colegialidad entre obispos, diáconos, maestros. Había una actitud de compartir la autoridad. Esto vemos en el documento del pastor de Hermas en 130. Entonces, por eso sabemos que Roma es uno de los últimos de llegar a tener un solo obispo como la única voz de autoridad. La comunidad en Corinto tenía un problema porque había un tipo de golpe en el cual algunos presbíteros antiguos y venerados eran expulsados. Y por eso la motivación de esta carta de Clemente. El uso de la palabra episcopoi en esta carta es una referencia al uso de las cartas en Pablo. Pero casi todo el documento se refiere a los presbíteros, ya que ellos están encargados de la comunidad. Demos un momento para que leamos este texto de la carta de Clemente, más o menos el año 96, muy cerca al año de la didache.
En esta carta tenemos la primera referencia de una estructura divina de la iglesia. Cristo viene de Dios, luego los apóstoles vienen de Cristo, y luego ellos van a los lugares creando nuevas comunidades, en lo cual surgen representantes en cada una de estas comunidades. Clemente indica que la primera generación de estos líderes, estos presbíteros, estaban escogidos por los apóstoles. Este nos da la implicación de una sucesión apostólica. Pero, de hecho, la Didache, que es la misma época, indica que la comunidad misma escoge sus líderes si no hay un profeta. Y en la Didache, cuando el pueblo escogió sus líderes, había una imposición de manos por un profeta itinerante que pasaba por el lugar. Esta imposición de manos significaba que la nueva comunidad tenía una iglesia madre, una comunidad más antigua que se preocupaba de ella. Casi al mismo tiempo de San Ignacio de Antioquía tenemos San Policarpo en su carta a la comunidad de Filipenses. Policarpo fue mártir de la iglesia, una gran figura de los padres apostólicos. Su carta manifiesta que en su propia comunidad de Smyrna, Policarpo es el obispo y claramente encargado. Pero la comunidad filipense, una comunidad establecida por Pablo, claramente tiene presbíteros ejerciendo un ministerio colegial del liderazgo. Leemos aquí parte de esta carta. Esto nos lleva a la figura de Ignacio de Antioquía, alguien que hemos visto en el video anterior y que simplemente para resumir lo anterior, sabemos que él escribió 7 cartas y en todas mencionan el rol de un solo obispo. Su preocupación es la autoridad del obispo en su lugar. Aparte del obispo y presbíteros, dice, no hay iglesia. El signo de unidad es un solo obispo, tanto como un solo copa, un solo cuerpo. Y en su carta a los romanos nunca menciona un solo obispo en este lugar. Entonces ahí tenemos todavía la costumbre de un grupo de presbíteros que dirigen la comunidad en Roma. Una importante figura entre los primeros padres apostólicos es San Justino. Un filósofo griego se convirtió al cristianismo y se hizo uno de los grandes apologistas. Sufrió el martirio y como tal ocupa un lugar muy importante en la historia de la Iglesia. En su apología, escrito unos 15 años antes de su martirio, él no usa el término de episcopo, obispo, pero indica que hay un solo quien preside a la liturgia. Lo llaman el presidente de los hermanos. Vamos a leer un poco de esta apología.
uno de los escritores más importantes de la tradición en Roma es Hipólito, que es considerado por las iglesias orientales como un santo y por eso muchas veces lleva este título, aunque en la iglesia occidental no tiene esta consideración. Hipólito escribió la tradición apostólica, en la cual nosotros encontramos mucha información sobre la celebración de la Eucaristía, la celebración de ordenaciones. De hecho, la segunda plegaria eucarística que recuperó el Concilio Vaticano II se encuentra en la tradición apostólica y es la más antigua de las plegarias eucarísticas que tenemos. Escrito alrededor del año 200, vamos a pausar para leer un poco de la tradición apostólica que nos informa sobre este tema de la autoridad en la iglesia. ¿Qué es lo que vemos en la tradición apostólica? Primero, la comunidad escoge el obispo. Hay confianza que uno que está escogido por toda la comunidad es la persona que Dios ha elegido. La epiclesis está hecho con toda la comunidad y la epiclesis hace referencia a la sucesión apostólica. El Espíritu está dado a los apóstoles por Jesús y ahora está invocado sobre el nuevo obispo. Y finalmente, este es el primer documento donde vemos terminologías, lenguaje sacerdotal para hablar del obispo y presbítero. Hipólito vivió en el tiempo de las persecuciones y como muchos de los otros padres, sufre el martirio. Desde la Didache y la Carta de Clemente, alrededor del año 100, hasta Hipólito y su tradición apostólica, cerca del año 200, ¿qué podemos concluir? Primero, hay una variedad de formas de gobierno. No hay un solo concepto de cómo ejercer autoridad. No hay un solo modelo de cómo ser la autoridad en las comunidades. En muchos lugares hay una sola persona, a veces que lo llaman obispo. En otros lugares hay un consejo, un concilio, un grupo. Pero habiendo dicho esto, poco a poco el rol de un solo obispo está emergiendo como la autoridad sobre la comunidad y como una garantía de la unidad de la comunidad. Finalmente, las dos iglesias más importantes de los primeros siglos son Roma y Alejandría, y son entre los últimos de tener un solo obispo encargado de la comunidad.